Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos. En la tarde de hoy vamos a hablar de sarcoma. Nos acompaña la doctora Aranzazu Manzano. La doctora es licenciada en Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja como adjunta en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos desde el año 2010. Y el doctor Orozco es médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en cirugía de seno y tejidos blandos, egresado del programa de la Javeriana con el Instituto Nacional de Cancerología. Muchas gracias por acompañarnos y doctora Manzano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Ray el haberme invitado a mi primer blog y bueno, daros la enhorabuena por la organización, fundamentalmente a Ana y a Dani y a todo el equipo que organiza, que la verdad es que nos sentimos súper acompañados. Y bueno, pues me toca hablar de sarcoma que no melanoma. Así que os agradezco mucho a todos estar aquí porque es la última mesa del día y porque habitualmente es una patología muy minoritaria que no solemos contar con tanto aforo. Así que, bueno, he preparado dos casos clínicos. Uno sobre cuál es el manejo de un sarcoma a nivel multidisciplinar y otro de enfermedad más avanzada. Entonces, empezamos con el primer caso clínico. Se trata de un varón de 61 años, exfumador, con hiperuricemia, con crisis gotosas en la juventud, que está en tratamiento médico, tuvo una fractura traumática de clavícula hace 20 años y importante que su situación basal es un prejubilado, que es un deportista activo, es ciclista aficionado, sale todos los días a hacer ciclismo y tiene muy buenas condiciones físicas. Desde al menos mayo del 2020 nota la aparición de una masa en el antebrazo derecho de lento crecimiento, no dolorosa, que no le producía limitación funcional y como él es ciclista habitualmente, pues inicialmente la asocia con una contractura muscular y no consulta hasta meses después, que esto es una cosa muy habitual de los sarcomas, los pacientes notan bultos, incidentalomas, por los que tardan bastante en consultar a algún compañero. Consulta meses después, en diciembre del 20, también ten en cuenta que estamos en pleno inicio de la pandemia de COVID, y consulta a su médico de atención primaria en otra comunidad autónoma, en Segovia, y le deriva rápidamente a traumatología, que en realidad le ven relativamente pronto. En ese momento, los traumatólogos le hacen consulta telefónica, porque estamos en pandemia COVID, pero le solicitan una resonancia del miembro superior derecho, que se realiza bastante pronto, el 17 de febrero, y con los resultados de la resonancia, directamente con sospecha de sarcoma, nos lo derivan a mi hospital, que es Centro de Referencia Nacional, uno de los 7 que hay en España, del tratamiento de sarcomas. Doctora Manzano, ¿esto es usual que el ortopedista lo refiera sin hacerle la biopsia? No, no es lo habitual, de hecho no es lo habitual ni en España ni prácticamente en ningún país. Normalmente los incidentalomas son difíciles valorar o existe una dificultad de si es una sospecha de sarcoma o no, porque a veces hay pues, lipomas típicos, patología no oncológica con los que se suelen confundir. Y es muy habitual que se biopsien en otro centro, incluso que se operen con resecciones marginales en otro centro y que te los manden ya cuando están o biopsiados o operados de una manera incorrecta, que afecta mucho al pronóstico. Pero en muchos casos uno preferiría que se lo envíen sin biopsia a que lo biopsien de mala forma. Sí, siempre sería lo ideal porque ten en cuenta que el tema de la biopsia es muy importante hacerla de una manera correcta. Hay que biopsiar la zona más representativa y el cirujano, que nos puedes decir si quieres luego, tenemos que conocer el trayecto de la biopsia. Exacto, es como el inicio del tratamiento de un tumor de tejidos blandos, es básicamente la biopsia. Casi que podríamos definir lo que es su pronóstico, está dado por ese momento. ¿Cómo le hicieron la biopsia a ese paciente? Le dañamos, le alteramos el pronóstico, le alteramos una buena posibilidad de hacerle una cirugía, pero pareciera que esa es la norma. Vemos una gran cantidad de, se llaman así, cirugías no planeadas para manejo de sarcoma, de tal forma que es esencial que quien practique la biopsia sea, o quien ordene cuál tipo de biopsia y qué tipo de biopsia quiere, sea el cirujano que va a manejar el caso y con un equipo conocido de radiología intervencionista que sepa cuáles son los sitios apropiados para tomar biopsias, porque también llegan muchas biopsias insuficientes, la patología, obviamente, porque no es fácil ese diagnóstico de patología, y pues el siguiente tratamiento va a depender de estas cosas que estamos mirando. Bueno, nos lo mandan por temas burocráticos en España, tarda un poquito en que nos llegue la canalización a nuestro hospital, pero bueno, nos llega el 25 de marzo y el 26 de marzo nosotros ya le vemos
en una consulta con traumatología oncológica y con oncología médica a la vez. En esa primera visita nosotros le hacemos una exploración. Tiene una masa en el antebrazo derecho de 7 centímetros, dura, que está adherida a planos profundos, dolorosa, que no le provoca impotencia funcional, y ese mismo día nosotros hablamos con radiodiagnóstico y va a la eco, le hacen una biopsia coguiada de la lesión sospechosa. Esta es la imagen de la ecografía que utilizamos para hacer la biopsia y, como dicen mis radiólogos, siempre hay que hacer una placa simple en sarcomas porque nos da mucha información. Parece que con el PET, con las resonancias, una placa simple queda un poco en desuso, pero nos da mucha información sobre si hay erosión del hueso, si hay fractura patológica, si hay calcificaciones distróficas en la masa tumoral, y podemos orientar antes de tener una biopsia cuál es la probabilidad diagnóstica de ese sarcoma. Aquí tenemos las imágenes de la resonancia magnética que había realizado el paciente en el otro centro con las diferentes secuencias, y vemos que tiene un tumor con diferentes características sólido-quísticas y que tiene diferentes captaciones en las diferentes Vale. La biopsia, esto es como se ve en la biopsia que se hizo por la ecografía, y estas son las imágenes con hematoxilina y eosina. Vemos un tumor con características atípicas, con necrosis, un tumor que es bastante feo a la vista, y con la sospecha diagnóstica que tenía nuestro patólogo le hace un estudio molecular, la translocación de SID, que ve que existe translocación, y esto le da el diagnóstico definitivo de nuestro sarcoma, que es un sarcoma sinovial, perdóname. Son importantes entonces los estudios citogenéticos para clasificar los sarcomas. O sea, tenemos más de 100 tipos diferentes de sarcomas. ¿Cómo nos ayuda la citogenética a esclarecer? Los sarcomas es una de las patologías donde más fusiones existen y nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico de confirmación patognomónico. Tenemos muchas entidades que tienen fusiones y a veces el diagnóstico solo por inmunohistoquímica o por hematoxina y eosina es difícil establecer, y hasta que no tenemos una fusión positiva no establecemos el diagnóstico definitivo. La recomendación sería intentar hacer citogenética en todas las muestras de sarcoma. Sí. Lo que pasa es que no todos los centros tienen acceso a los estudios moleculares, eso es otro de los problemas de los sarcomas. Es una prueba que no es especialmente cara, pero es verdad que tener todas las sondas de todos los sarcomas, que no es solo una sonda de fusión, sino que tenemos que tener una cartera de sondas, a lo mejor para hacer una sonda al año o 2 sondas al año. Eso no es muy rentable a veces para los equipos de anatomía patológica, pero sí es recomendable, o por lo menos remitirlo a centros donde se hagan las sondas. Sí, porque definitivamente saber qué sarcoma estamos tratando modifica el curso de la enfermedad y el pronóstico del paciente. Lo modifica todo. O sea, yo creo que bueno, me voy a meter con otras mesas, pero es verdad, estamos hablando del cáncer de pulmón que tiene entidades moleculares diferentes, y todavía tratamos los sarcomas como una única enfermedad cuando son 70 enfermedades diferentes que tienen unas características de manejo no solo médico de quimioterapia, sino manejo, no es lo mismo una cirugía en un dermatofibrosarcoma que en un tumor más agresivo, y eso condiciona la vida de pacientes que son jóvenes, muchos de ellos, y que tienen una vida muy activa, y una cirugía errónea puede condicionar una cirugía errónea por de más o de menos, ¿no? O sea, también hacer unas cirugías muy agresivas en sarcomas que no lo requieren también es un error. Rey. Sí, el patólogo debe tener una morfología más o menos establecida para poder hacer las sondas que requiere, porque si no sería imposible, ¿verdad? Entonces, también necesitamos un patólogo que tenga cierto entrenamiento en sarcomas, que tampoco es fácil. No, es muy difícil. Esto no es un NGS que tú haces 20 translocaciones para saber qué sarcoma tienes. Tienes que sospechar el sarcoma y luego pedir la fusión que crees que te hace el diagnóstico. Eso es lo más importante. Bueno, como decíamos, esta translocación nos dio el diagnóstico de sarcoma sinovial bifásico, un grado 2, con translocación de SID, un T2-NXMX. Y vamos a la primera sesión multidisciplinar de mi centro, en donde discutimos el caso, qué abordaje quirúrgico hay. Era un paciente que estaba en el borde de la amputación del brazo, y recordar que este chico era ciclista y que utilizaba el brazo para lo que más le interesaba en la vida. Y luego el sarcoma sinovial es un subtipo de sarcoma con especial mal pronóstico.
No sé si lo conocéis, pero existe una aplicación de móvil que se llama Sarculator, en el que vosotros podéis meter los datos del subtipo histológico, la edad del paciente, el tumor y el grado histológico, y te da aproximadamente la supervivencia global del tumor a 5 y 10 años y la supervivencia libre de enfermedad a 5 y a 10 años, para poder establecer decisiones multidisciplinares de qué es lo que hay que hacer con el paciente. Y como veis aquí, este es el Sarculator de este paciente, que le ofrecía una supervivencia global a 5 años de un 52%. Teniendo en cuenta toda esta evaluación del caso, decidimos hacer una quimioterapia neoadyuvante y radioterapia preoperatoria de manera secuencial, hacer una reevaluación radiológica y quirúrgica y valorar la cirugía, y en paralelo estadificar el caso con un PEC-TAC. ¿Por qué la radioterapia y la quimioterapia secuencial y no concurrentes? Nosotros en mi centro no hacemos secuencialidad, fundamentalmente porque tenemos un poco de retraso en el inicio de la radioterapia, entre que se planifica y los físicos establecen bien el volumen de la radioterapia, tardan un poco. En cambio, la quimioterapia es algo muy rápido de administrar. Una vez que lo decides, al día siguiente puedes estar poniendo la quimioterapia. En algunos centros se empieza con quimioterapia y luego durante la quimio se añade la radio, pero nosotros preferimos hacer secuencialidad, pero sé que en muchos sitios se hace quimio-radio concomitante. En este paciente que estaba en el límite de la amputación, ¿hubiera sido preferible hacerla concurrente? ¿Es igual que hacerla secuencial? Los datos que hay son todos datos, series comparativas retrospectivas, no existen estudios retrospectivos. Yo creo que lo mejor es lo que sepa el centro hacer. Si el centro sabe hacer muy bien la secuencialidad, hacerla. Si el centro hace muy bien la concomitancia, hacerla. Los pacientes no son pacientes para hacer experimentos y cuando nunca has hecho una concomitancia empezar a hacerla, porque al final puedes tener problemas de si no has manejado nunca, se te puede inflamar el brazo y creer que es una progresión y pararla. O sea, que lo que haya que hacer, hay que saber hacerlo. ¿No escogerías una de las dos nada más? También esa es una buena pregunta. Podríamos haber hecho solo radio preoperatoria porque, bueno, sabéis que los sarcomas cuando tienen más de 5 centímetros casi todos después van a radioterapia posoperatoria, con lo cual a veces se prefiere que si la vas a dar después de la cirugía, darla antes de la cirugía porque cambian las dosis. Yo quería darle quimioterapia porque es un sarcoma sinovial. Es muy mal pronóstico y todo lo que hagamos con este paciente lo vamos a tener que hacer ahora, porque si hacemos algo mal, luego no vamos a tener oportunidad de curarle. Pero yo sé que muchos centros también hubieran hecho solo radioterapia. Y teóricamente la radioterapia preparatoria permite dar dosis más bajas, más limitadas, con menos morbilidad, aunque hay una controversia acerca del uso del IMRT, y es que el paciente puede desarrollar más linfedema posoperatorio. Y de ahí todavía hay disquisiciones si usar IMRT o 3D-CRT. Finalmente, parece que la técnica no modifica los desenlaces y el linfedema no altera la funcionalidad de la extremidad. Entonces, realmente, si el paciente tiene indicación de darle radioterapia, pues es preferible dársela antes de la cirugía que después de la cirugía. Definitivamente. Creo que tiene ahí una pregunta. Tener claro el área de drenaje. O sea, tú no puedes, por más que la lesión sea grande, uno puede tener toda la cobertura porque si no le vas a aumentar el linfedema al paciente. Entonces, hay casos en que uno dice, sí, la IMRT es lo mejor, hay otros casos que la 3D es mejor, pero ¿qué pasa? La IMRT te usa más campos de incidencia. En cambio, las 3D son campos más limitados. Entonces, si entre menos tú puedas entrar, va a generar menos efectos secundarios en el paciente. Entonces, en estos casos, cuando hacemos radioterapia en miembros superiores o inferiores, siempre conocemos radioterapia en miembros, hay que tener mucho cuidado con el tema del drenaje. Si garantizamos un buen drenaje, el paciente no va a quedar con linfedema. Entonces, uno mira bien el tema de la planificación, si hace 3D o IMRT. Y habitualmente las dosis en ayudancia son 4.500 centígrados. Esa es la dosis que uno habitualmente usa. ¿Tienen perfusión aislada? ¿Qué? ¿Tienen perfusión aislada en el centro? Ah, no tenemos. No hemos hecho nunca. Si lo tuvieras y tuvieras que elegir entre hacer una neoadyuvancia con radioterapia secuencial versus tengo perfusión aislada, que acá no la tenemos fácil.
No lo sé, es difícil hacer esa respuesta, sobre todo me preocupa mucho la histología. Sarcoma sinovial es un tumor que tiene mucha tendencia a la diseminación sistémica, quizá no es el mejor tumor para hacer algo exclusivamente local. A lo mejor hay otros sarcomas que sí sea una opción muy buena, pero quizá el sarcoma sinovial para mí no sería la mejor opción. ¿Hipertermia asociada a radioterapia? Eso tampoco lo hemos hecho, pero también es otra opción buena. Vale. Bueno, este es el PET de estadificación. Sí. Luego te cuento que vamos a ir. ¿Vale? Entonces, este es el PET, lo utilizamos fundamentalmente con la intención de ver si existe enfermedad a distancia, pero también para ver luego la evaluación de cómo ha respondido el tumor después de la neoadyuvancia. Y veis cómo capta la zona del antebrazo. Y pues una vez que se ha decidido en el comité que vamos a hacer neoadyuvancia, viene ya mi consulta para explicar todo el tratamiento, ¿vale? Entonces, en esa primera consulta hacemos una información del paciente del pronóstico, de la enfermedad, de qué es lo que vamos a hacer, es decir, lo que hemos decidido en el comité se lo explicamos al paciente. Solicitamos todas las pruebas necesarias para el inicio de un tratamiento de quimioterapia. Ya sabéis que los tratamientos de quimioterapia que empleamos en sarcoma son a veces un poco farragosos, son esquemas que tienen unas toxicidades y unos requerimientos un poco diferentes al resto de la oncología médica y requiere pues, una analítica completa, colocación de portacat, un ecocardiograma para ver la CEBI. Le explicamos las toxicidades y el manejo, la hidratación para la ifosfamida, alcalinización de la orina, el mesna, una pauta antiemética, todo para conseguir un buen cumplimiento terapéutico y todos ellos apoyados tanto la enfermera gestora de casos que nos ayuda a pacientes fuera de la comunidad a intentar pedir las pruebas en el mismo día y las enfermerías de hospital de día y de consultas que se basan mucho en explicar al paciente todas estas cosas. Y empleamos lo que habías dicho, el esquema de epirubicina y fosfamida a dosis altas. En este escenario se han diseñado tratamientos acorde al subtipo histológico. ¿Sí? Y está trabectina con radioterapia, gemcitabina con radioterapia, epirubicina más ifosfamida o doxorubicina sola. ¿Hay alguna ventaja en los regímenes diseñados de acuerdo al subtipo histológico? Hubo un estudio, fase 3 con varias ramas, que comparaba dar el tratamiento habitual, epirubicina y fosfamida, y con las diferentes ramas en función de la histología, pues si era un leiomiosarcoma, un tratamiento específico, y se vio que no era mejor. Pero eso, claro, es a nivel general de todos los pacientes. Probablemente haya algún paciente que se pueda beneficiar específicamente de algún tipo especial de quimioterapia, por ejemplo, los lipos mixoides, que son especialmente sensibles a la trabectidina, pero claro, eso en el escenario de la neoadyuvancia, que lo que queremos con la neoadyuvancia es que el cirujano pueda operar bien nuestro paciente. Eso no se nos tiene que olvidar. Es diferente tratar una enfermedad metastásica, en lo que queremos que el paciente responda y pueda tener mejor calidad de vida, a intentar que no nos progrese un paciente. Entonces, empezar a hacer un poco juegos en la neoadyuvancia y complicarle la vida al cirujano no es la mejor idea con los pacientes. Vale. Y una vez que empezamos la quimioterapia, pues tenemos primero la evaluación de la toxicidad en cada ciclo. Estas son las entradas de mis notas de la consulta. Pues valoramos que lo esté tolerando bien. En este caso el paciente lo toleró muy bien. Tuvo algo de astenia, algo de náusea, algo de mucositis, pero todo grado 1. Mantenía haciendo actividad física. Tuvo un episodio precoz de gota que se lo manejó muy bien y no tuvo ninguna toxicidad hematológica. Pero quizá lo que es más importante y es diferente también a otras patologías en la oncología es que es muy importante en la neoadyuvancia evaluar la respuesta en cada ciclo de manera clínica. No nos podemos permitir el lujo de tener una progresión en un paciente que está al borde de la amputación, porque va a acabar en una amputación del miembro superior derecho. Entonces, en todas las consultas nosotros mirábamos el brazo, ver cómo lo tenía. En la primera consulta, después del primer ciclo, el tamaño no había bajado, era exactamente igual, 10 por 10 centímetros, pero la consistencia era más blanda y estaba mejor delimitado. Dime, Ray. ¿Qué te hace escoger epirubicina o doxo? Nada, o sea, no hay mucha diferencia. Nosotros en la adyuvancia elegimos la epirubicina fraccionada en 2 días, un poco porque es el esquema de nuestro centro, pero puedes escoger también doxorubicina y fosfamida sin problema.
Tras el ciclo 2, la masa en el antebrazo seguía de tamaño grande, 8,5, 7,5 centímetros, más blando, mejor delimitado. Y yo lo que les digo mucho a los pacientes cuando tienen tumoraciones bien en el brazo, en la pierna, es que se coja una cinta métrica y se lo midan en casa, porque a veces tú de consulta a consulta, que son 3 semanas, te puede parecer que está mejor o peor, pero no tienes una imagen real de cómo estaba el paciente hacía 3 semanas, pero sí que con el perímetro de la cinta tenemos un dato objetivo. Y es importante también saber que muchas veces los sarcomas no hacen reducciones volumétricas en el tamaño, es decir, no vas a encontrar una respuesta volumétrica, pero sí va a cambiar la consistencia del tumor. Y es importante porque incluso a veces los tumores se quistifican por respuesta y aumentan de volumen. Entonces, bueno, en esos casos hay que hacer una valoración de la respuesta precoz para saber si estamos ante una progresión o estar en una respuesta y mandarle precozmente a cirugía o no. O sea, que completar el tratamiento en la neoadjuvancia de sarcomas es algo que no podemos ir poniendo los ciclos sin más, sino que hay que hacer una evaluación buena de la respuesta. ¿Y tiene sentido darle más de 3 ciclos en neoadjuvancia? Yo creo que como le queda todavía tratamiento, lo que no hayas conseguido con 3 es difícil conseguirlo con 4, pero es verdad que entre 3 y 4 más de 4 no se deberían poner. Yo creo que tenemos que organizar luego la cirugía y salvo circunstancias de problemas de quirófano, que la cirugía sea difícil de planificar, que los compañeros necesiten un poco más de tiempo, que podemos poner algún ciclo, pero yo creo que más de 4 no se deberían poner. Terminamos 3 ciclos de quimioterapia y mis compañeros de radioterapia pues, planifican el tratamiento. Esta es una diapositiva pasada por el doctor Corona, que es nuestro radioterapeuta. Le dan 50 Grays en 25 sesiones, dosis por fracción 2 Grays en 5 fracciones por semana. Yo no soy radioterapeuta, pero espero que esté todo bien. Y termina en julio del 21. Y aquí nosotros lo presentamos por segunda vez en el comité de sarcomas. Y lo presentamos para valorar la respuesta que ha obtenido el paciente, solicitamos una resonancia y un PEC-TAC de nuevo y hacemos una planificación de la cirugía. Acordamos la fecha de quirófano, cuándo sería el momento óptimo, nos preguntan los traumatólogos que cuándo va a estar el paciente libre de toxicidades para poder meterle en quirófano. Se planifica el estudio prequirúrgico y se diseña el tipo de cirugía con los traumatólogos, en este caso cirugía plástica y reparativa y radiodiagnóstico con la evolución de la respuesta. Ahí en ese momento estamos tratando de incorporar también a fisiatría y a rehabilitación antes de la cirugía. Es muy importante, a veces no están representados los rehabilitadores en los comités multidisciplinares, pero es muy importante que ellos conozcan al paciente antes, son capaces de predecir un poco los déficits funcionales, hablando también con vosotros que puede tener el paciente y diseñar ya un plan de rehabilitación de una manera precoz después de la cirugía. Es una pena invertir mucho esfuerzo en un paciente y que luego fracase la recuperación funcional del paciente porque no tenga acceso para rehabilitación o porque se demore la atención en rehabilitación. Eso es un gran fracaso. Sí, sí. Y esta es la resonancia por radioterapia. Si os acordáis de la primera resonancia, ha cambiado la consistencia, es mucho menos sólida ahora, se ha quistificado muchas zonas. Y luego tenemos el PEC-TAC, que también vemos, este es el PEC-TAC inicial, este es el PEC-TAC después de la adjuvancia, de la neoadjuvancia, y también se ve bien en la otra esquina. Y probablemente el tamaño del tumor no había cambiado, seguía teniendo una tumoración bastante voluminosa, pero claramente en el PEC-TAC nos sirve para saber que ha habido una respuesta metabólica importante. Y se planifica la cirugía. ¿Vale? Planificamos una cirugía conjunta con traumatología y cirugía plástica y reparativa y ahora bueno, pues os voy a enseñar unas imágenes de la cirugía con el consentimiento del paciente. Hay algún vídeo que no me funciona, pero bueno, lo vamos a ir viendo. Una pregunta. Sí. Yo creo que también es importante algún estudio con contraste por los vasos. ¿Dónde estás? No te veo. Acá. Ah, vale. Sí. Más que nada por los vasos. El contraste es fundamental porque creo que acaba de dependerse el compromiso vascular arterial o venoso por la zona en que está y el tamaño que tiene, y eso te condiciona casi la cirugía. Sí, sí, sí. De hecho, eso es una de las razones por las que estaba muy borderline a la amputación, porque estaba muy cerca de la arteria braquial y de los grandes vasos. Creo que los estudios tienen que ser siempre con contraste, o algún estudio específico con contraste. Sí, sí, sí. Una arteriografía. Sí. La resonancia usualmente se considera.
pues, se requiere que sea contrastado, Sí, digamos que no, especialmente en extremidades. no hacemos arteriografía a no ser que la resonancia no lo... La resonancia con contraste, una angioresonancia te da lo mismo, pero Sí, sería importante la angioresonancia o algún contraste para ver. esto y si vemos esta imagen, lo que planear la cirugía significa involucrar más gente que se necesita en estas situaciones. Entonces, cuando uno está ante estos volúmenes y evaluando esto, debe invitar a un cirujano vascular muchas veces. ¿Cómo lo vamos a reconstruir? ¿Cómo vamos a cubrir semejante defecto que va a quedar de esto? Entonces necesitamos el plástico experto en microcirugía, de dónde va a subir el colgajo. La disección nos tenemos que apoyar con ellos en microscopio. Generalmente tratamos de preservar vasos en la medida de que sean posible preservarlos, y ahí viene, muchas veces interviene fisiatría y nos dice, ese paciente no le va a quedar funcional ese brazo, es mejor rehabilitarlo con una amputación. Sí. También puede llegar a ese extremo, ¿no? Entonces siempre involucrar un equipo multidisciplinario para tomar esas decisiones es fundamental. Sí, en este caso, como te decía, estaba al borde de la amputación por afectación de vasos, pero es verdad que cuando planificamos en el comité de la cirugía se iba a hacer ya un bypass de esa zona, un bypass vascular. La resonancia, es verdad que la resonancia con gadolinio ve bastante bien la afectación de los vasos y no, os he mostrado solo algunos cortes de las pruebas que hicimos, pero fue algo de lo que se evaluó en el comité de la afectación vascular, que es algo básico para los cirujanos. Bueno, en esta primera foto lo que se ve es cómo exponen primero el tumor, que es la zona central, y cómo van identificando los cirujanos. Bueno, esto es tu día a día, yo creo que lo sabes mejor que yo. Van identificando pues, las estructuras vasculares, los tendones, porque luego eso para nosotros que somos oncólogos médicos es una cosa tremenda lo que hacen, son unos artistas. En esta fase ya están intentando individualizar mejor el tumor y retirando las estructuras para facilitar la cirugía. Y esto es una vez ya que han sacado el tumor fuera del cuerpo, que ya está extirpado. Y aquí tenemos lo que queda, que hay que cubrir, que es lo que ha dicho nuestro compañero. Queda un defecto enorme para cubrir, que también la cobertura que se haga va a influir en la calidad de vida del paciente. Hay que rellenar ese defecto y hay que cubrir la piel de la manera mejor posible. Uy, esperaros, a ver. Uy, espera, que tenemos un vídeo aquí. Y esto es un poco, creo que no se oye mucho el audio, pero bueno, ellos prueban los nervios y van tocando un poco los tendones para saber en dónde están. Y ahí veis el colgajo que se va a poner sobre el defecto que había, ¿vale? Aquí tenemos el colgajo que han elegido para poder cubrir el defecto. Y finalmente, en una cirugía que es enormemente larga, esto es como queda el brazo, ¿vale? Ese es el colgajo, que ahora mismo está bastante inflamado, pero bueno, este vídeo que no se ve, lo que trata de mostrar es que en un posoperatorio que era muy precoz, en 2 o 3 semanas, el paciente era capaz de flexionar el brazo de una manera prácticamente completa y de poder realizar el movimiento de pinza en todos los dedos de la mano. Y esto fue como entre 2 o 3 semanas de la cirugía en un paciente que inicialmente estaba al borde de la amputación. Doctor Orozco, ¿qué margen es necesario darle a este paciente? Generalmente hacemos márgenes de 1 centímetro, 1 o 2 centímetros, esa es nuestra intención. Obviamente, cada sitio anatómico y cada estructura anatómica que pasa y que rodea y es vecina del sarcoma nos limita. Trabajar antebrazo es similar a trabajar pierna, porque son estructuras, todo está muy pegado. Entonces, digamos que si conseguimos un margen negativo menor de 1 centímetro, no disgusta. Dependiendo de la localización anatómica, manejar tronco y retroperitoneo, pues también tiene sus... Si hablamos de retroperitoneo, ¿ustedes están haciendo resecciones en bloque? Generalmente hacemos resecciones con vísceras incluidas que estén comprometiendo el tumor, básicamente. Si las estructuras son fácilmente disecables, porque finalmente ahí está todo pegado, todo está encima de todo. Exponemos el retroperitoneo si vemos que existen, bien sea intestino, vaso, muchas veces nos toca hacer resecciones vasculares, ha tocado seccionar la cava, quitar un pedazo de cava, reemplazarla.
Todo depende de lo que nos vayamos encontrando. Lo que se deja disecar, se deja. Lo que está involucrado va en bloque con la resección en retroperitoneo. Porque en estos pacientes que han recibido neoadyuvancia con radioterapia, esa es una de las dificultades, que el margen que no logra el cirujano no lo va a lograr más radioterapia. Ya, es algo que te queda un poco inquieto cuando después de Sí. la cirugía te dicen hay un margen afecto y que ya has hecho prácticamente todo. Siempre puedes complementar 3 ciclos más de quimioterapia, por ejemplo, después de la cirugía. En este caso obtuvimos márgenes completos y hicieron no sé cómo lo llaman, un fresado o una caracterización de la superficie del hueso. Sí, Porque estaba muy pegado, entonces quemaron esa superficie del hueso. o se quita solamente el periósteo. A veces Eso. entramos con ortopedia y a veces ponemos unas barras de metal también, se ponen unas placas metálicas para tratar de dar margen ahí. Otra situación que utilizamos y discutimos con el paciente es algo que le llamamos margen positivo planeado, Ujú. Doctor en aras Vargas. de la funcionalidad. Entonces tratamos de decirle, vamos a hacer un margen positivo planeado porque su nervio ciático está ahí encima. No tengo, me tocaría quitarle el nervio ciático y de ahí no hay nada que hacer y usted lo va a perder. Esto tiene una posibilidad de recaída obviamente más alta, pero en supervivencia va a ser igual. Entonces terminamos con eso advertido y manejamos en aras de la funcionalidad y la calidad de vida que pueda tener el paciente claramente definido. Vamos a tener un margen planeado, positivo planeado en esta situación. Ahora, generalmente esos márgenes positivos planeados no es que demos un pedazo de tumor, porque sino sencillamente disecamos la estructura completa y puede haber enfermedad microscópica y no macroscópica. Sí, Doctor eso. Vargas. Esos esquemas tan agresivos, aunque el margen quede positivo, ¿qué gana uno con más de 4 ciclos? O sea, bien sea De en neo quimioterapia. o en adyuvancia, o sea, sí, a menos de que cambie de medicamentos y aún así es controversial, porque realmente... Bueno, esto es algo que yo que hago ginecológicos, por ejemplo, es muy típico del ovario. Tú cuando pones una neoadyuvancia sabes cómo te has respondido. Es decir, si a ti tienes el tumor que lo has operado, si pones 3 ciclos y la respuesta ha sido muy buena, hay margen después de la cirugía ponerle otros 3. Se puede poner. Si le has puesto quimioterapia neoadyuvante y la respuesta no ha sido buena, efectivamente ponerle 3 ciclos más no sirve para nada. Pero hay que individualizar los casos y en función de los ¿Qué es tumores. buena? ¿Qué es una buena respuesta? Porque son tumores tan grandes Bueno, yo y sale llamaría... tanta necrosis que tú no sabes si es agresividad o qué. Ya. Bueno, tenemos la pieza quirúrgica y tenemos el PET y tenemos la resonancia. Hemos visto cómo se comporta el tumor. Una respuesta buena en sarcomas en general es una respuesta más del 90% de pérdida de celularidad. Yo creo que si hay una respuesta muy buena, en este caso no hicimos quimioterapia posterior, solo hicimos la neoadyuvancia y es algo un poco fuera de estándar. Lo estándar no es dar luego quimioterapia después, pero siempre hay que valorar si vamos a hacer una conservación de miembro en un momento que iba para la amputación, al final... Bueno, no son tan tóxicos los tratamientos, parecen muy tóxicos, pero bueno, administrados de manera correcta son menos tóxicos de lo que parece y son generalmente una población bastante joven que aguanta muy bien la quimioterapia y es gente sana. Es gente que tiene pocos síntomas por su enfermedad, no están deteriorados. Entonces, bueno, es algo controvertido, pero yo si tienen tumores de buena respuesta y con una cirugía comprometida que ya se ha hecho todo, a lo mejor se puede poner algo de tratamiento después. Y le seguiría la antraciclina. Sí. Pues es más si has respondido bien, sí. Tienes margen hasta 6 ciclos para poner sin llegar a dosis máximas. o Siempre, haría gemcitabina o Cetaxel, También. o mantenimiento con pasopanib, no sé. Sí, o sea, una vez que te sales del estándar, todo es válido. O sea, que tú cuando haces... No, pero ¿qué haces? ¿eh? O sea, lo que haces es poner 3 ciclos más, usualmente. Sí. Diego. siempre habíamos considerado que la necrosis era importante en osteosarcoma. ¿Tiene la misma validez en sarcomas de tejidos blandos? No, no está igual de validado. O sea, yo creo que aquí probablemente más que la necrosis en la pieza quirúrgica, lo que es más informativo es el PET. Ese PET, después de 3 ciclos de una masa hipercaptante a una masa prácticamente no captante, es muy indicativo de que el tumor, la quimioterapia ha sido muy eficaz. Doctor.
Depende de lo cansado que esté el paciente y han dicho una cosa que es muy importante. Nuestros pacientes hay que hablar mucho con ellos y al final la decisión la tienen ellos. Nosotros les informamos, depende de la histología. Por ejemplo, si es un lipomixoide que ha ido mal con la quimio, lo mismo sí que le pongo trabectidina posterior porque sé que es un tumor respondedor. Pero esto, diciendo al paciente cuál es la evidencia, hay pacientes que prefieren no darse y esperar a ver qué pasa, porque puede no recaer. Eso también puede pasar, que aunque la cirugía haya sido con márgenes microscópicos, nunca recaiga. Al final los pacientes a veces hacen cosas que no te esperas. Entonces, bueno, todo esto es fuera de estándar, no es algo que sea habitual y yo creo que todos los que hacemos oncología seguimos las guías en el 90% de los casos y tenemos un 10% de pacientes en los que hacemos cosas diferentes a lo que nosotros haríamos en otros casos. Rey. Si te llega operado, tu estándar de adyuvancia, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos son? Porque es que cuando uno se pone a leer, Ya. no es como la mama. Yo te diría que depende de quién lo operó. Eso es importante. Sí, Claro. si lo operaron en un centro que no tiene experiencia en el manejo de sarcomas, pues básicamente lo tomas como una biopsia grande y lo tratas de cero. Sí, Sí, sí. no sé. Sí, sí, nosotros también. De hecho, reoperamos muchas veces tumores que ya no tienen tumor. O sea, que luego les operas y no hay tumor residual, pero haces una cirugía oncológica otra vez. Y en sarcomas de mal pronóstico incluso hacemos neoadyuvancia de algo que no existe y luego les reoperamos otra vez. Pues empezar de cero, como dicen, vamos. Y de los ciclos no hay ninguna respuesta. O sea, sarcomas yo creo que es la patología oncología médica donde más incógnitas hay y más podemos hacer un poco de magia o jugar un poco con los pacientes. Bueno, y después de la cirugía es la tercera vez que presentamos al caso en el comité multidisciplinar, es decir, una vez operado también lo volvemos a presentar para confirmar la anatomía patológica, porque existe un porcentaje de pacientes en los que la biopsia dice una cosa, no es mucho, y luego después de la cirugía es otro tumor. Hay sarcomas pleomórficos iniciales que cuando les operas es un sinovial. Entonces es bueno ir al comité, que todo el equipo sepamos cuál es la anatomía patológica final y bueno, los traumas nos cuentan los resultados funcionales y las complicaciones postquirúrgicas que ha habido, cuál es el resultado de anatomía patológica, iniciamos el protocolo de seguimiento y hacemos la evaluación postquirúrgica de rehabilitación, que efectivamente debería haber una prequirúrgica y otra postquirúrgica. En este caso el paciente pues, no presentaba linfedema, tenía leve frialdad de las falanges distales, tenía algo de cambio de coloración cutánea distal, agarraba bien los objetos, no tenía alteración de la motricidad y el paciente se reincorporó a su vida normal realizando ciclismo sin limitación para el agarre del manillar y manteniendo una correcta fuerza para el freno y por lo tanto pues, haciendo la vida normal que tenía antes del sarcoma. Y este es un poco el caso clínico y simplemente un poco reincidir en estas cosas que ha ido surgiendo durante el debate del caso. Signos de alarma para identificación de sarcomas, tumoraciones de más de 5 centímetros, de rápido crecimiento, de localización profunda o que producen dolor. Eso no quiere decir que masas más pequeñas o que no producen dolor o que sean más blandas también sean sarcomas, pero estos son los datos claramente de alarma. Hay que manejar estos pacientes en centros que tengan experiencia, centros de referencia o tener acceso a algún tipo de centro de referencia para consultar los casos de dudas. Y como hemos estado viendo a lo largo de todo el caso, no solo para tratarlo o para operarlo, sino para hacer un abordaje diagnóstico, para hacer un abordaje del tratamiento, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a hacerlo y también en el seguimiento de recaídas, de segundas neoplasias. Estos pacientes son sometidos a tratamientos bastante agresivos y tienen riesgo acumulado de segundas neoplasias en el seguimiento. Hay toxicidades a largo plazo de la quimio y de la radioterapia que también tenemos que hacer un seguimiento. Complicaciones de las prótesis, esto es un sarcoma de partes blandas, pero aquellos sarcomas óseos que tienen prótesis hacen problemas a lo largo de la vida de las prótesis, de infecciones, roturas de prótesis. Algunos tienen que hacerse recambios de prótesis de gente muy joven a lo largo de la vida 2 o 3 veces. Y luego, como todo en la oncología, no olvidarse de la evaluación de riesgo hereditario, es poco frecuente, pero los sarcomas están asociados al Li-Fraumeni y también tenemos que detectarlos y hacer un seguimiento adecuado. Claro, la cosa es cómo articulamos todo esto tan complejo y yo creo que, bueno, haciendo equipo, eso es innegable,
equipo en el propio centro o equipo entre centros. A veces no tiene que estar todo localizado en el mismo centro, sino saber poder localizar a gente que hace bien cada una de las cosas, buen patólogo, buen radiólogo, buen cirujano, buen equipo para poder hacer un tratamiento del paciente. Y como futuro, bueno, pues saber que los centros de referencia no solo queremos que se nos deriven pacientes, que sí, pero si en algún momento esa derivación es compleja o el paciente no puede desplazarse o hay algún tipo de problema, creo que debemos ir hacia una manera de trabajar en red, que podamos consultarnos las dudas y también que cuando nos derivan a un paciente tener el feedback de poder contar al compañero que nos ha mandado al paciente cómo ha ido su paciente, cómo ha evolucionado y poder compartir esa información. Y luego existen redes internacionales que ayudan al manejo de pacientes, incluso en los centros de referencia cuando tenemos dudas. Una de ellas es la red Huracán, que es de tumores raros, y luego otra es el CELNET, que no sé si conocéis la iniciativa, pero bueno, es una red latinoamericana con europea, que tiene sobre todo un ánimo de formación de oncólogos médicos, intentar formar a oncólogos médicos en todo el mundo para que sepan tratar sarcomas y sepan manejar este tipo de tumores. Doctor Orozco, ¿qué tan cerca estamos de esto? Muy lejos. Bueno, ahora un poco más cerca, ¿no? Esto tiene puentes. Podemos hacer un comité virtual. Podemos, sí, sí, sí. Esa sería una forma. Hay que armar el equipo, reunir la gente es difícil, pero no imposible. Creo que debe haber alguien que comande y se haga cargo del caso y empiece a involucrar cada especialidad en cada caso. Así sea de una manera virtual, pero creo que eso primero ayuda muchísimo al paciente y creo que protege la práctica médica y hace que el resultado a futuro para ese paciente obviamente sea mejor. Y está comprobado que si es así, el resultado es mejor que cuando es suelto. Eso ya está Sí, sí. estudiado. Eso está muy estudiado, sí. De hecho, este es nuestro equipo, o sea que fijaros todo el equipo que hay implicado en sarcomas. Pues somos creo que 5 radiólogos, 3 traumatólogos, 3 oncólogos médicos, cirujanos torácicos. Es un equipo que no es abarcable para muchos centros. Yo soy afortunada y al final pues quizá se traten bien los pacientes no porque yo sea muy buena o porque el equipo de oncología sea muy bueno, sino porque todos somos normales y trabajamos bien, pero todos no falla nadie del engranaje y eso creo que es lo más importante. Bueno, ¿preguntas del caso 1 o vamos al caso 2? Yo creo que avanzamos. Vale, pues vamos a un... Sí. Sí. Uf. Acá es un poco complejo porque la gente no suelta mucho a los pacientes como para conformar un equipo de eso. ¿Cómo lograron ustedes? Fue muy difícil. Esto lo conseguimos en 2017 y lo que pasó es lo que pasa en muchos sitios. Había 3 personas en mi hospital que llevan 25 años viendo sarcomas de manera solitaria. Pues el traumatólogo, el patólogo y el oncólogo médico. Y solo eran ellos 3. Y durante 25 años ellos pues, sabían mucho de sarcomas porque eran los únicos que hacían sarcomas. Poco a poco nos fuimos incorporando otras personas y hasta que hablaron que esto pues, teníamos que hacerlo una acreditación o solicitar que fuéramos centro de referencia. Entonces en 2017 eso fue una locura, tuvimos que hacer 500.000 papeles, irnos para atrás, ver cómo habíamos tratado en los 15 últimos años los pacientes, nos hicieron una auditoría y esto somos centro de referencia, pero esto se reevalúa cada 3 años. Podemos dejar de ser centro de referencia en cualquier momento que no hagamos bien las cosas, como creo que tiene que ser. Pero sí, es muy complicado hacerse centro de referencia, pero bueno, existen centros de referencia y hay centros que no son de referencia que tratan bien sarcomas. O sea, en mi país hay 7 centros de referencia, pero hay muchos más centros que hacen muy bien sarcomas. O sea, que al final hay que intentar hacer las cosas bien. Yo lo digo porque es que por el día a día no es una patología muy frecuente y toda esa gente a conformar debería ser sitio de referencia. Harold, en Francia y el Reino Unido la legislación obligó a la formación de centros de referencia porque sí modificaba claramente la supervivencia de los pacientes y ahorraba los recursos. Cuando el paciente con sarcoma era tratado en un centro que no se consideraba de referencia, era más costoso para el sistema
que tenerlo en un centro de referencia y por eso la legislación cambió y los obliga a tener centros de referencia. Yo creo que por los celos profesionales o institucionales aquí es posible que se requiera una legislación para que eso suceda. Pues nada, vamos al segundo caso, que es totalmente diferente al primero. Este es un chico de 47 años, no tiene antecedentes de interés, no es fumador, tiene algún antecedente familiar de cáncer y es un paciente que trabaja como chofer, vida activa, asintomático, bueno. En marzo del 2020 aparece sintomatología de dolor de características pleuríticas en la región costal derecha. Como pasa en los sarcomas, el paciente nunca consulta, tarda bastante en consultar y cuando consulta ya es junio del 2020. En esta primera consulta con su médico de atención primaria, además asocia un intenso síndrome constitucional, pérdida de 11 kilos de peso y en la placa de tórax que le hacen se ve una masa en el lóbulo inferior derecho y directamente le ingresan en Toledo, que también es una ciudad muy cercana a Madrid, para estudio. Este es el scout del PET que le hicieron después, se ve aquí pues, la gran masa en el lóbulo inferior derecho y masas satélites también bastante grandes. En julio del 2020 le hacen un escáner, se ve esa lesión que es bastante grande en el lóbulo inferior derecho, le hacen en Toledo una biopsia con aguja fina guiada por TAC que solo da material de necrosis y le hacen un PET-TAC donde se ve bueno, pues esas tumoraciones que son muy activas, muy hipercaptantes. En ese centro, aunque había mucha necrosis, dijeron que podía ser un angiosarcoma. ¿Para qué sirve la aguja fina fuera de la tiroides? No sirve para nada. Eso es algo que es difícil hacer entender a la gente que necesitamos aguja gruesa siempre. Pero efectivamente. De hecho, cada vez que nos vienen con PAF yo me enfado mucho. Tengo que empezar a controlar mis... porque me enfado mucho. Bueno, en Toledo dijeron que podía ser un angiosarcoma. Cuando ven que es un sarcoma, contactan con nosotros y nos derivan al paciente. En julio del 2020 le vemos y siempre cuando nosotros nos derivan un paciente hacemos dos cosas muy importantes, que es revisar las imágenes del paciente y revisar la anatomía patológica, porque hay un 15% de casos donde la anatomía patológica cambia con respecto al diagnóstico local y eso pues, cambia las posibilidades del paciente. Y de hecho, con el poco tejido que había, no era sugerente de angiosarcoma, nuestro patólogo no sabía qué era, pero desde luego no era un angiosarcoma y con eso teníamos que decidir qué hacer con el paciente. Hicimos una nueva biopsia con aguja gruesa guiada por TAC, que nuevamente dio mucho material de necrosis, no teníamos diagnóstico, el paciente se iba deteriorando, estaba pues francamente con un ECOG malo, estaba malo y ahí ya nos empezamos a poner un poco nerviosos porque había que planificar una nueva biopsia o alguna manera de tener material y de una manera rápida, es decir, no podíamos hacer una tercera biopsia que fuera negativa porque el paciente al final iba a fallecer de progresión tumoral. Lo presentamos en el comité multidisciplinar y decidimos hacer una biopsia abierta con los compañeros de cirugía torácica, le metieron en quirófano, le hicieron una videotoracoscopia en una situación clínica un poco limitada, cogieron muchísimo tumor, fue bastante complicado porque sangraba mucho, pero hasta que el patólogo no dijo que había tumor, no cerraron. Y nos dio el diagnóstico de un tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, que es otro sarcoma bastante agresivo que puede aparecer de localización primaria pulmonar. Con este diagnóstico empezamos un primer tratamiento con epirubicina. Hubiera sido bueno poner epirubicina y fosfamida para conseguir respuesta rápida, pero las condiciones del paciente no lo permitían, estaba en una condición muy limitada. Hizo un ciclo, el paciente hizo derrame pleural, se puso malo sintomáticamente, hicimos un cambio porque no había habido ninguna respuesta. Hicimos una segunda línea de tratamiento con un esquema que a nosotros nos gusta mucho, que es dacarbazina gencitabina, que fue desarrollado por el GEIS español y es un esquema muy cómodo que en pacientes con un ECOG malo se puede dar y es bastante eficaz en tumores malignos de la vaina nerviosa periférica. Hicimos 3 ciclos, el paciente nos respondió. ¿Qué pacientes había? Sarcomas generales. De partes blandas. De partes blandas, es un esquema quincenal, dacarbazina esas dosis, gencitabina esas dosis. Es un esquema de Saber del Muro que lo hizo, que es maravilloso porque se tolera muy bien y es muy activo en tumores malignos de la vaina nerviosa periférica, en sarcomas sinoviales y es un esquema muy fácil de administrar, es mejor que la dacarbazina en monoterapia. Segundas, terceras líneas. Sí. Leiomiosarcomas responden también muy bien.
El paciente lo toleró más o menos bien, pero no respondió a este esquema. Y en diciembre del 20 solicitamos una tercera línea por uso compasivo, sirolimus y ciclofosfamida, en base a unos datos preliminares que había de un estudio que todavía no está publicado, que es el estudio COSIMO, en aras de darle tratamientos orales que no fueran muy tóxicos, porque el paciente tenía oxigenoterapia domiciliaria, tenía un catéter para el derrame pleural continuo, estaba con una situación muy mala y de hecho ingresó. Y esa es un poco la evolución de cómo acabó con la progresión. Entonces aquí, pues no, 3 líneas de tratamiento, el paciente no había respondido absolutamente a nada y bueno, te quedan un poco opciones de qué hacemos con él. Hicimos una cosa pues que habitualmente cuando hacemos sarcomas la gente no cree que esto pueda pasar, pero pasa a veces. Y es que en paralelo, gracias a que hicimos una buena toma de muestra y nos empeñamos en tener buena biopsia al principio, pues le hicimos un Foundation. Y justo cuando el paciente estaba ingresado en una situación malísima, nos llegó el Foundation con una fusión de ALK. Con esta fusión de ALK pues hablamos con farmacia y en realidad robé un poco el fármaco hasta que me lo concedieron, que sobró de otro paciente y directamente se lo subí a la habitación y empezó a tomarlo. Y empezamos alectinib 600 miligramos cada 12 horas. De hecho, yo le puse crizotinib porque yo no hago pulmón y llamé a mi marido que hace pulmón y me dijo, no me pongas crizotinib, ponle alectinib y le cambié las pastillas. ¿Por qué? Había robado primero crizotinib y luego lo cambié. ¿Por qué, John? Bueno, que le dije, pues mira, ya que le vamos a poner algo, pues le ponemos el mejor fármaco, ¿no? Sí, sí. Y al final, pues bueno, vamos, que crizotinib igual hubiera valido, pero al menos, bueno, pues No lo vamos a poner lo mejor antes del principio Igual de- el tumor estaba en el pulmón. Sí, ¿no? Claro, claro, totalmente, sí. Aplica. Sí, Claramente. ¿cómo lo pedirías aquí? Como No. tumor secundario maligno del pulmón y te dan alectinib. Sí, eso para la farmacia les vale. Eso es una pregunta relevante. Tumor de bronquios. Este tipo de fusiones en el pulmón no son las más habituales. De hecho, es una fusión ¿Ese tipo rara, no? ¿no? Sí, el partner no es el habitual partner no es el de habitual. ALK. Eso es. Sí, sí, por si alguien tenía una duda que fuera un cáncer de pulmón, no lo era, ¿eh? Es un sarcoma. Bueno, pues empezamos alectinib. Carlos. No, la pregunta es pues, de las paneles NGS en sarcoma metastásico, porque yo creo que es de las indicaciones que más tenemos casos y es más costoso el estudio porque es el GEM y es donde tenemos menos resultados. Realmente lo que yo he visto es sensibilidad eventualmente a angiogénicos. Por ejemplo, en este caso, no sé si de pronto tumor tan vascularizado hubiera ensayado antes pazopanib, por ejemplo. Y la otra cosa que sale mucho, que Jorge ha visto, es mTOR, ¿no? Como para usar, por ejemplo, Sí. pero un mTOR monoagente en un sarcoma de estos, hacer un everolimus, yo Bueno, nunca sirolimus es Y un ya había mTOR. recibido Claro, sirolimus. claro, pero con ciclofosfamida. Sí. Pero realmente no te dice mucho No. eso. Porque realmente en estos casos, una persona joven, nosotros tendemos a hacer el foundation antes, ¿no? Pero de 6, 10 casos, algo, no sé si tiene la misma experiencia que Luego es- os muestro unos datos, o sea, mi experiencia con los sarcomas y en general con la secuenciación en práctica clínica es que probablemente encuentres algo que te cambie lo que tú quieres hacer con los pacientes en menos probablemente de un 5-8% de los casos. Es decir, hacemos mucha secuenciación, pero nos cambia poco fuera de pulmón o histologías que tienen alteraciones accionables conocidas. Pero al paciente que tienes algo, le cambias la vida. Yo creo que son oportunidades que no debemos dejar escapar en tumores infrecuentes, en tumores raros, porque no es que no tengan alteraciones accionables, es que no hay grandes series de secuenciación. Nadie invierte en secuenciar los sarcomas como invierten en secuenciar las mamas o en secuenciar los pulmones. Entonces, desconocemos eso. Y luego también lo que tú dices, hay mucha fusión que no se ve en paneles. Los sarcomas son tumores que tienen fusiones y se ven difícil en DNA, se te pueden escapar. Y escuchamos en la mañana y parte de la tarde inmunoterapia. ¿Qué hay de la inmunoterapia en sarcomas? Bueno, yo creo que los sarcomas suelen tener unos drivers muy establecidos de fusiones y son tumores poco inmunogénicos. Eso no quiere decir que no existan algunos tumores con especial sensibilidad a inmuno, como los sarcomas pleomórficos o algunos tumores que pueden tener incluso TMB high, pero es mucho menos frecuente que en otros tumores. Yo creo que lo importante con los sarcomas es que no se nos escapen oportunidades.
Se publicó hace unas semanas Mm. un vector viral más atezolizumab versus atezolizumab solo. Encontraban respuestas cercanas al 8%. Y el artículo concluye que es una esperanza. Bueno, ¿Es que el realmente una sarcomas es una esperanza? esperanza a casi cualquier cosa. O sea, yo creo que encuentras ahí tablas de respuestas y es esperanza, obviamente. Pero yo creo que en la era que estamos, una esperanza no puede ser un 8% de respuestas. Tenemos que encontrar biomarcadores. La realidad es que con la inmuno es difícil. O sea, PDL1 no es un buen biomarcador en los tumores. El TMB sí, sobre todo cuando hay inestabilidad de microsatélites a la vez. Y bueno, yo creo que se necesita mucha más investigación. Además, los sarcomas son 70 enfermedades diferentes. Es una locura establecer eficacias en 70 enfermedades diferentes. Eso es imposible. Entonces, bueno. Sí, pero el esfuerzo está ahí. Se han Sí, hecho sí, estudios sí. combinados de pembrolizumab con axitinib, Sí. nivolumab con poziotinib, nivolumab más ipilimumab. Pero Sí. hasta ahora las mejores respuestas que han alcanzado es del 25% en respuestas globales. Sí, es que no identificamos cuál es el subtipo de sarcoma que más se beneficia. Quizás si hiciéramos estudios clínicos en subtipos y no en sarcomas de partes blandas, eso es también virtualmente imposible, porque ¿quién va a reclutar 120 tumores malignos de la vaina nerviosa periférica? Pues probablemente nadie. Entonces, bueno, las iniciativas retrospectivas, la investigación va un poco intentando responder estas cosas. Doctor. Jugando con el especial de sarcomas, estuvimos mirando también el tema de firmas, ¿no? Inflamatorias, y el que sale con diferencia, el único que sale con diferencia con CD8 alto, esto es el linfosarcoma uterino. Pues no es especialmente respondedor a inmuno. O sea hay muchas cosas que no entendemos, que no sabemos, y hacer investigación en sarcomas es mucho más difícil que en otros tumores. Bueno, pues le ponemos alectinib, que el caso no ha terminado, e ingresa el paciente por hemoptisis franca. En ese momento le hacemos un escáner y está en esta situación. Todo esto es hemotórax. Y si veis aquí hay como una zona que sobresale del tórax. El paciente antes de empezar el alectinib sobresalía el tumor, lo palpábamos, y 4 días después de empezar a tomarlo esa tumoración había bajado claramente y tanto el paciente como yo sabíamos que estaba en respuesta. El resto del hospital me costó un poco convencerles que el chico estaba en respuesta y que le tenían que embolizar, porque me decían, bueno, lleva 3 líneas, no ha respondido a nada, está con un ECOG malo, olvídate. Pero yo me puse un poco pesada y le embolizamos la arteria bronquial derecha. Con eso no dejó de sangrar, volvió a sangrar, hizo una anemización, inestabilidad hemodinámica y volvimos a hablar con los vasculares para que le volvieran a embolizar. En este momento ya creían que estaba yo medio loca, pero bueno, le hicieron una segunda embolización, me dijeron, mira, para que no me vas a llamar, le voy a embolizar todo. Y le embolizó intercostal, octava, novena, décima y mamaria derecha. Y de hecho aquí tenemos los clips de embolización de toda la mamaria, que fue un poco locura porque luego tuvo un dolor tremendo el chico de la embolización. La realidad es que le vi en febrero, está en respuesta parcial, cada ataque que se hace está mejor que el anterior, el chico ha ganado peso, está sin astenia, tiene un ECOG 0, no tiene cuadro constitucional, tan solo tiene algo de artralgias por el alectinib y se va a reincorporar al trabajo. Y un poco en relación a los datos de secuenciación, esto es una serie de Holanda de 83 sarcomas secuenciados de manera prospectiva con Whole Genome y se ve que de estos 83 sarcomas aproximadamente en un 16% nos ayuda a hacer un cambio de diagnóstico. Gracias a las fusiones se consigue diagnosticar, cambiar el diagnóstico de inmunohistoquímica al diagnóstico verdadero de sarcoma, pero también nos sirve para identificar variantes germinales. Hasta en 8 pacientes había alteraciones germinales en BRCA, en CHEK2, en Lifraumeni. Y luego se pueden detectar también alteraciones que tienen potencial impacto en el cambio del tratamiento, alguna fusión de NTRK, fusiones de ALK, de ROS1 y alteraciones que dan oportunidades a los pacientes. En el 30% de alteraciones que eran accionables supuso un cambio en el tratamiento o oportunidades en un 15% de los pacientes, con lo cual bueno, no se hace secuenciación en sarcomas porque tenemos la sensación de que no va a ser útil, que son pacientes que no tienen accionabilidad, pero los pacientes, y en especial el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica, que es este caso, yo tengo varios con amplificación de MET, con translocaciones de ALK, o sea que son tumores que tienen alteraciones accionables.
Y nada más. No sé si tenéis alguna pregunta más. Doctora, muchas gracias. Doctor Orozco. Gracias. Muchas gracias. Primero felicitarle, excelente caso y lo insistente que pudo ser persona para otros, pero logró el cometido y el paciente está muy bien. A mí me invitan a hablar a veces sobre cine y cáncer. Y una vez me invitaron a sarcoma, yo le recordé la progenitora al que me invitó, pero hay una sola película la cual trata del tema y es un neurosuamón. La película se llama 50-50. ¿Cuánto la ha visto? No. No, bueno, La veré, la veré. tratamiento y Muy bien. ese es el tumor que tiene de diagnóstico.